Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga también a los que se encuentran en las redes sociales. En esta tarde vamos a predicar un mensaje que se titula o se llama Venciendo el peso del pecado por la fe. Vaya al libro de Hebreos 12. Libro de Hebreos. Versículo 1 y 2. Por tanto, dice así la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Venciendo el peso del pecado por medio de la fe, hermanos. En las escrituras, hermanos, vamos a encontrar, hermano, cantidad de escrituras que nos hablan, hermano, que nosotros, hermanos, debemos separarnos del pecado, debemos de alejarnos de él. Usted va a encontrar en las escrituras, como en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 11, 13, 12 y en adelante, hermanos, donde dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, vosotros o nosotros debemos de ser santos, debemos de despojarnos, hermano, de todo el pecado, de todo aquello, hermano, que nos asedia, de todo aquello malo que viene tras de nuestras vidas, buscándonos, hermanos, para hacernos caer, tropezar, hermanos. Y es que, hermanos, el mundo está cargado, sí, de tanta maldad, de tanto pecado, hermanos. El mundo se encuentra ahorita, hermanos, como en los días de Noé, se encuentra como en los días de Lot, hermanos, en los días de Sodoma y Gomorra. Sí, en los días de Noé, hermanos, había tanta maldad, tanto pecado, hermanos, que el pecado, hermanos, llega, hermanos, a mirarse, hermanos, o llega, hermanos, a subir, hermanos, hasta el trono de Dios, si lo podemos decir de esta manera, hermanos. No es que el pecado suba arriba, sino que Dios, hermanos, se hastía, hermanos. Dios está sentado en su trono alto y sublime, y Dios está hastiado de mirar, hermanos, tanto pecado, tanta maldad, hermanos. Y solamente, hermanos, la Escritura nos enseña, hermanos, allí en Hebreos 12, hermanos, que nosotros también, hermanos, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, dice que nos debemos de despojar, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Hay mucho pecado, hermanos, que está, hermanos, a la puerta, hermanos, sí, que nos está, hermanos, buscando, hermanos, para hacernos caer, hermanos. El pecado, hermanos, es la contaminación más grande, hermanos, que el hombre, hermanos, puede hacer aquí en la tierra. El hombre peca, hermanos, la mujer peca, hermanos, y ¿qué sucede, hermanos? Se contamina. El pecado es la contaminación, eso es lo que abomina la alma de Dios, es lo que aborrece a Dios, hermanos. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, hermanos, a morir en la cruz del Calvario, hermanos, a darnos ejemplo, hermanos, a tomar el pecado de la humanidad, hermanos, a redimirnos con su sangre preciosa, porque el pecado de los hombres era mucho, hermanos, y ahora nos dice, hermanos, que corramos la carrera, hermanos. Tenemos que correr la carrera despojándonos, hermanos, de todo peso que nos asedia, de todo peso de pecado. Los atletas, hermanos, cuando se preparan para correr, hermanos, o para algo, hermanos, que se va a llevar a cabo en las Olimpiadas, hermanos,
Si los que corren en el estadio, hermanos, ellos llevan la ropa más liviana, tratan de quitarse todo de encima, hermano, para que no les pese en su cuerpo. Así de la misma manera, los creyentes, hermanos, debemos, aleluya, de quitarnos todo peso de pecado que nos está asediando, que nos está deteniendo, que nos está parando para avanzar adelante, para ir, hermanos, hacia la meta, donde está el premio o el supremo premio de nuestro llamamiento, hermano, donde está la corona de vida, hermanos, la corona incorruptible. Y solamente, hermanos, se puede esto vencer, hermanos, quitar este peso por medio de la fe. Por medio de la fe es que nosotros podemos vencer al pecado. Por medio de la fe Jesús venció, hermanos. Por eso Jesús dice allí en el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual puso el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Nosotros tenemos que correr la carrera, hermanos. Pero para correr la carrera hay que despojarnos de todo, hermanos. En los días, hermanos, de Noé, allá en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, hermanos, usted encuentra, hermanos, que la maldad del hombre, hermanos, era tanta, hermanos, que Dios, hermanos, miró, hermanos, volteó a ver a los hombres, a la humanidad, hermanos, y miró, hermanos, que todo estaba corrompido. Y como todo se había corrompido, hermanos, toda la humanidad estaba corrompida, estaba en corrupción por causa del pecado, hermanos, porque los pensamientos de los hombres eran de continuo hacer el mal. ¿Usted se puede imaginar eso? Los pensamientos del ser humano en ese tiempo, ¿cómo pensaría que sus únicos pensamientos eran hacer lo malo delante de Dios, delante de los hombres, para estar satisfechos con ellos mismos? Y Dios dijo, no, ya me cansé. Voy a rehacer al ser humano de la faz de la tierra. Pero miró a Noé, hermanos, y halló Noé gracia ante los ojos de Dios, hermanos. Y Noé, hermanos, es el pregonero de justicia por medio de la fe, hermanos. Y Noé le creyó a Dios, hermanos. Y por eso Noé, hermanos, fue, hermanos, el salvador de su familia. Noé, hermanos, se despojó del peso del pecado que le asedía, hermanos, porque desde allá abundaba el pecado, desde Génesis. Noé decidió no contaminarse. Noé decidió guardarse para Dios. Noé y su familia se guardaron para Dios, hermano, porque si no se guarda uno para Dios, hermano, uno puede sufrir las consecuencias, hermano, como en el diluvio, hermanos, que toda la humanidad, hermanos, fue rehacida de la faz de la tierra. Solamente se salvó Noé y su familia. Todos murieron, perecieron, ahogados, hermano, en esos días. Entonces, Noé, hermanos, es un ejemplo, hermanos, de las personas que se despojan del pecado. Dicen, yo con el pecado no quiero nada, contigo no quiero nada. Mis pensamientos estarán limpios, mi corazón estará limpio, mi cuerpo estará limpio porque le pertenece a Dios. Mi cuerpo, mi pensamiento, mi mente, mi corazón fueron comprados a precio de sangre, hermanos, en este tiempo. Es de la manera que nosotros deberíamos de estar pensando. Es de la manera que nosotros deberíamos de estar caminando en este tiempo, hermanos, en fe. Pensando de esa manera. Por la fe podemos guardarnos en obediencia al Señor. Por la fe, hermanos, podemos cuidar nuestro cuerpo. Por la fe podemos cuidarnos y guardarnos, hermanos, de que el pecado, hermanos, no nos dañe. Aleluya. Hay un personaje, hermanos, que se llama Enoc, que este varón de Dios, hermanos, se guardó allá en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, hermanos, y en Hebreos 11, hermanos, capítulo 1 y versículo 5, hermanos, también nos dice, hermanos, que dio testimonio, hermanos, de haber agradado a Dios. O sea que Enoc también se guardó. Se guardó, no se contaminó con el pecado. Decidió servir a Dios, agradar a Dios
y decidió alejarse del pecado. Como yo conozco a personas, hermanos, desde que se convirtieron al Señor, se han guardado, hermanos, han preferido, hermanos, servir a Dios y alejarse del pecado. Han decidido servir, aleluya, hasta con sus vidas, hermanos, hasta la muerte, servir a Dios por causa del Evangelio, por causa de la fe que es en Cristo Jesús. Han puesto su fe en el Señor y han decidido no defraudar a Dios. Han decidido no defraudar a nuestro Señor Jesucristo. Han decidido no defraudar al Espíritu Santo. Han decidido no defraudar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se limpian de todo pecado. Por eso se les contaminan a sí mismos a cada día por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es que el pecado es malvado. El pecado es malo. Dice la Escritura en Romanos que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, toda persona que peca, hermano, continuamente está pecando, hermanos, se está poniendo en la fila de los que van al matadero, se está poniendo en la fila de los que van a morir, hermanos, y no nomás van a morir físicamente, sino que también les espera la condenación eterna. Estas personas, hermano, decidieron, hermano, fueron puestos, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 11, hermanos. Es el libro que habla, hermano, de los personajes, hermano, que por fe caminaron con Dios, por fe se guardaron para Dios, hermano. Por eso fueron puestos en el salón de la fama de la fe. Porque decidieron agradar a Dios con sus vidas, decidieron agradar a Dios con sus testimonios. Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, por eso Dios lo traspuso, pero para no ver muerte. Enoc no experimentó la muerte por causa del pecado. En los días que Dios trajo el diluvio sobre la tierra, Noé no experimentó la muerte ni la familia de él como lo de los otros. Porque por la fe se guardaron para Dios, por la fe obedecieron a Dios. Por la fe, hermanos, Noé predicó 120 años, más de 43,800 mensajes a la humanidad de que se arrepintiesen, hermano, y no se arrepintieron. Mas él le creyó a Dios. No importa, hermano, cuán tan contaminada en este tiempo está la tierra, hermano, porque si lo está, hermanos. Mire, hermano, cómo matan ahorita, hermano. Mire lo que se está haciendo ahorita, hermano. No les importa a ellos. A las personas de alto rango allá, hermano, no les importa cuántos mueren, porque saben que ellos están contaminados por el pecado. El pecado está a la orilla, a las puertas, hermano, buscando a ver a quién se lleva de esta vida, hermanos. Por eso uno tiene que correr, hermano, de tal manera, hermanos, en la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que correr, hermano, la carrera para alcanzar aquello que Dios nos ha dado. La carrera, hermanos, es individual. La carrera, hermanos, si se puede decir así, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y de aquellos que Dios ha tenido misericordia tienen que correr la carrera de tal manera, hermano, que logren llegar a la meta, de tal manera que lo obtengan. Porque si el pecado te logra apresar, si el pecado te logra amarrar, te vas a quedar allí. Las personas amarradas no pueden correr. Las personas sujetas, esclavizadas a cadenas, no pueden llegar lejos en el Señor. Porque el pecado los tiene apresados. Moisés también decidió, hermanos, dejar el peso del pecado, hermanos. Moisés, hermanos, tenía, hermanos, todo a sus pies, si lo podemos decir así, hermanos. Moisés iba a ser, hermanos, si lo puedo decir de esta manera, el gobernador de Egipto. Moisés había sido creado
en el lado de los egipcios, hermano, siendo él, hermano, hebreo, hermano, pero su madre lo había puesto en aquel canasto porque estaban matando a los primogénitos y decidió tirarlo o echarlo, hermano, en una canasta en el río Nilo, hermano, allá donde fue donde la hija de Faraón lo encontró y lo adoptó, hermano, como hijo real o como hijo de la casa real, hermano, de los egipcios, hermano, y por lo tanto a Moisés, hermano, le pertenecía, si se puede decir, el trono egipcio, hermano, más, hermano, Moisés, hermano, se sostuvo, hermanos. Moisés, hermano, se alejó. Moisés, hermano, rechazó los tesoros de los egipcios, rechazó todo lo que era de Egipto, hermano, por servir a sus hermanos y por agradar a Dios, hermanos. A Moisés nada le hubiera costado, hermano, ser el faraón de Egipto, hermanos, y tener mujeres por donde quiera, tener riquezas por donde quiera, tener fama por donde quiera. Fue creado, hermanos, en los mejores colegios. Pero todo eso lo tuvo por basura. Hoy el mundo ofrece muchas cosas, hermano, pero muchas de las cosas es basura, hermano, que el mundo está ofreciendo. Por eso hay muchos contaminados. Por eso muchas de las veces el pueblo de Dios termina contaminado con el pecado, hermanos, con esas manchas, hermano. Y hay un canto que dice por ahí, quita tus manchas de tus vestidos. Quita tus manchas de tu traje de santidad. Y debemos nosotros de despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. ¿Alguien en alguna ocasión ha tenido una camiseta blanca, una camisa, un vestido blanco? O la ropa limpia, hermano, y de repente, hermano, usted se salpique con algo. Por ejemplo, hermano, si usted trae un traje blanco y de repente usted se sienta a la mesa y dice, cómete este chile colorado, cómete este mole o este menudo, y como tiene chile colorado, de repente se le llega a caer algo, hermano, y cuando cae en el plato, hermano, aquello salpica y queda la ropa manchada. O simplemente, si usted trae una ropa más o menos y de repente se le queda su carro y usted se pone a echar mecánica allí, hermano, y cuando usted acuerda, usted ya trae toda la ropa manchada. Y usted dice, ¿dónde me manché? ¿Cómo me manché? Y así es la vida del pecado. Muchas de las veces las personas no se dan cuenta cuando se contaminan con el pecado. Muchas de las veces, hermano, el pecado es tan astuto, es tan ágil. El pecado, hermano, es como una serpiente, hermano, que se mete en la vida de las personas. Y cuando menos acuerdas, hermano, cuando más menos acuerdan las personas, ya están contaminadas. Ya tienen la serpiente ahí del pecado. Así es. Entonces, uno tiene que caminar, hermanos, venciendo al pecado por la fe que es en Cristo Jesús. Y esta fe no es de nosotros, hermano, pues es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, hermano, para vencer el pecado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muchos en las Escrituras, hermanos, huyeron, hermanos, al pecado. Josué, hermanos, sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas porque le tenían envidia. Y los ismaelitas, hermanos, vendieron a Josué, hermanos, y lo vendieron a los egipcios. Y allá Potifar, hermano, en Egipto compró a Josué, hermanos, y estando en Egipto, hermanos, todo se le había dado a Josué, hermanos. Todo era prosperado en la mano de Josué, hermanos, hasta que vino la esposa de Potifar, hermanos, para engañar, hermanos, para quererse allagar a Josué, hermano, y lo dejó desnudo. Y Josué, hermano, tuvo que descontaminarse, tuvo que salir huyendo, tuvo que despojarse de ese pecado, mis amados hermanos. Salió corriendo porque José tenía ese temor. ¿Cómo le he de fallar a mi Dios? ¿Cómo me he de ensuciar, en pocas palabras? Y eso es lo que muchas de las veces, hermano, las personas no piensan.
simplemente ven el momento de placer, pero no están tan fuera de su pensamiento, están fuera de su mente, están fuera de control y están pensando, hermano, en otras cosas que no les está edificando. Por eso Satanás es muy astuto, hermano, y Satanás busca contaminar al hombre. Y eso fue lo que Satanás hizo, hermanos, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Satanás, hermanos, engañó a Eva, la sacó, hermanos, de los pensamientos de Dios y le metió los pensamientos de él, para que ella pecara contra de Dios, hermanos, o contra Dios, hermanos, sí, y hiciese caer, hermanos, a su esposo también. Y es que así es Satanás. Es tan sutil, hermano, que de esa manera trabaja con las personas para hacerlos caer, contaminarlos y sacarlos de la gracia de Dios. Sacarlos de la relación con Dios, sacarlos de la voluntad de Dios. El pecado, hermanos, te aleja de la presencia de Dios. Así como fue sacado, hermanos, Adán y Eva de la presencia de Dios, del jardín del Edén, donde todo era dulzura. El pecado es malo. Díganle a su hermano, el pecado es malo. El pecado es malo. Alguien dice, y alguien dijo por ahí, y es cierto, ¿sí? Muchas de las veces, hermanos, el pecado, antes de cometerse, hermanos, el pecado es como muy atractivo como la miel. Pero después, hermanos, ¿sí? Es como la hiel, amargo. El mundo, hermanos, Satanás y el mundo, hermanos, siempre va a tirar, hermanos, sus mejores tentaciones para hacerle caer, hermanos, ¿sí? En pecado, y así el pecado encubre, hermanos, o dé a luz la muerte. Ese es el problema, y solamente lo podemos vencer, hermanos, por medio de la fe. Cuando Satanás venga y te tire sus dardos, tú por medio de la fe sométete a Dios. La Escritura dice, someteos a Dios y resistir al diablo, y de vosotros oirá. Por eso todas estas personas, hermanos, lucharon, hermanos, ¿sí? Por la fe lucharon, o con la fe lucharon, hermanos, hasta el fin, hermanos, y por eso Dios los bendijo grandemente. Y Dios los puso, hermanos, en la fama de la Biblia, hermanos, ¿sí? Dios puso muchos ahí. Y dice el versículo 13, capítulo 11, versículo 13 de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber, dice, recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, dice, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Lo siguiente, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. ¿Entienden? Lo que Satanás no quiere es que usted llegue a su patria celestial. Y es que para llegar a la patria celestial tiene que ser por fe, creyendo en el invencible o invisible Dios Todopoderoso, creyendo en aquel que murió en la cruz del Calvario, que no hemos visto. Si yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes miraron físicamente que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Qué me van a decir ustedes? Si ustedes me lo preguntan a mí, ¿qué les voy a decir yo? Físicamente no lo he mirado, ni usted lo ha mirado, pero por la fe, hermanos, entendemos y comprendemos, y por la fe miramos que sí. No sé si me explico. La fe es así. La fe mira, la fe testifica de que Jesucristo murió hace más de 2000
sufriendo por nuestros dolores, su sangre derramándola en la cruz, hermanos, corriendo por su cuerpo, hermanos, hasta la tierra, hermanos, esa sangre sumergiéndose en la tierra para redimir, hermanos, este mundo, para redimir la humanidad de sus pecados. Eso es lo que testifica mi fe y eso es lo que yo creo. Por la fe yo entiendo esas cosas. Por la fe entiendo, hermanos, que el adulterio es pecado. Por la fe entiendo que la fornicación es pecado. Por la fe entiendo, hermanos, que robar es pecado. Por la fe entiendo, mis amados hermanos, que chismear es pecado. Por la fe entiendo que hablar de tu prójimo es pecado. Por la fe entiendo muchas cosas. Por eso, hermanos, por la fe yo entiendo, hermanos, que necesito de deshacerme, despojarme, quitarme, librarme, hermanos, de todo peso de pecado. Si hay algo en nuestras vidas, hermanos, que está haciendo peso, debemos de quitárnoslo de encima. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si hay algo que nos está, hermanos, haciendo peso de pecado, necesitamos de quitárnoslo, mirar, hermanos, por la fe, cómo quitarlo. Someternos a Dios, hermanos, cuando el diablo te trae el pecadote encima y te dice, este es un panal de miel, y tú dices, no, esta no es miel, esta es amargura, esto me va a traer depresión, esto me va a traer mala fama. Esto me va a traer consecuencias graves. Esto me va a traer la muerte. Porque parece miel, pero su final es muerte. Mejor hasta aquí. Prefiero seguir a Cristo, deshacerme del pecado. Ahorita pudiéramos andar por allá con la demás gente, hermanos. Pudiéramos andar con los del mundo, que nos cuesta o nos costaría ir a una fiesta, hermano, donde haya vino, licor. Para las mujeres donde haya hombres y para los hombres donde haya mujeres. ¿Qué nos costaría ir a ensuciarnos? ¿Qué nos costaría ir a echarnos una quebradita? Una cumbia. ¿Qué nos costaría? Hablando humanamente, nada. Pero en el reino de Dios no es así. Porque si nosotros vamos allá, nos vamos a contaminar. Muchos descendieron como Lot, su familia, Sodoma y Gomorra, hermanos. Y en Sodoma y Gomorra se andaban quedando. Si no es por la fe de Abraham, que defendió a su sobrino Lot, hermanos, déjenme decirle, Lot no hubiera sido salvo de la ira de Sodoma y Gomorra y sus dos hijas. Nada le costó a Lot irse, si lo podemos decir así. Ir a echarse una quebradita, ir a echarse una cumbia al mundo, irse al baile. Parecen, el baile no tiene nada de malo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El baile tiene muchas cosas malas. Ya si andas allá en el baile, se te van a ir los ojos para otro lado, se te van a ir los pies para otro lado, se te van a ir los pensamientos para otro lado. Vas a acabar en la carne. Y para los que andan en la carne hay condenación de muerte. Por eso es que por medio de la fe tenemos que rechazar todas esas cosas. Nosotros lo entendimos porque de los bailes nos sacó el Señor. De allá nos trajo el Señor para servirle. De muchas cosas nos trajo el Señor, hermanos. Nos rescató. Por eso nosotros tenemos que deshacernos de todo peso de pecado. Usted sabe le llama peso de pecado
¿Por qué es un peso? Porque el peso jala hacia abajo. Es como el que va a nadar y si le amarran una piedra en los pies, con una cadena o con un lazo, y lo tiran, hermano, al agua, hermano. Sí, ese peso que él tiene se lo va a llevar hasta lo más profundo, hasta que llegue abajo. ¿Me entienden? Entonces, el pecado es igual, el pecado es como una piedra, ¿sí? Que cuando venga Cristo y llame a su iglesia, y el que está contaminado de pecado no va a poder despegar del suelo hacia arriba. No se va a ir en el arrebatamiento porque está lleno de pecado, porque tiene un peso de pecado que no lo va a dejar despegar del suelo al toque de la final trompeta. Ay, pastor, dura es esta palabra que usted está predicando. Es la realidad de las cosas. Es la realidad de las cosas. Podemos estar, hermanos, haciendo tantas cosas. Pero le voy a decir una cosa: si no nos deshacemos del pecado, nos va a traer consecuencias graves. Si no te deshaces del pecado, amigo, amiga, te va a traer consecuencias grandes. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Solamente a través de la fe que es en Cristo Jesús puedes salvarte. Pero de otra manera, si no te deshaces del pecado, vas a perecer. Póngase de pie en esta hora. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuántos están listos para deshacerse de ese peso de pecado? Yo no conozco los pecados de nadie, ni quiero conocerlos. Pero si hay algo que te está deteniendo en tu vida y tú lo conoces, si tú sabes que eso que te está deteniendo es pecado, comienza a deshacerte de él. Comienza a pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname. Quítame esto, Señor. Esto me está detrayendo, esto me está deteniendo para avanzar. Esto es pecado en mi vida. Este pecado, Señor, me está deteniendo para hacer muchas cosas para ti, Señor. Perdóname, Señor. Pídele perdón, arrepiéntete allí. Haz una conversión, conviértete al Señor en esa área. A lo mejor en otras áreas te has convertido al Señor, mas en esa área no has sido salvo. Padre, en esta hora los que están, Señor, en las redes sociales, les hacemos esta oración de fe creyendo. Haz conmigo esta oración, amigo, amiga. Y di: Señor Jesús, perdóname por cargar este peso de pecado en mi vida. Confiesa en ese pecado que tienes ahí. Y díselo al Señor directamente: perdóname este pecado, Señor. Tú lo conoces. Cuando tú confieses ese pecado, tu pecado, Dios te va a perdonar y te vas a sentir ligerito, ligerita. Te vas a sentir liviano. Te lo digo por la experiencia que yo he pasado y las experiencias que he tenido en el pasado. Que cuando uno confiesa su pecado, uno queda liviano. Ya no vas a caminar igual, te lo aseguro. Y dile: Señor, perdóname porque te he ofendido con mi pecado y he ofendido mi vida. He ofendido a otras personas, Señor, con este pecado, Señor. Mas te ruego, te suplico, en el nombre de Jesús, que me perdones, que me liberes de esta opresión del pecado, Señor, que me tiene así, Señor. Límpiame, purifícame de mi maldad, Señor. Renuévame, Señor. Hazme como tú, yo quiero ser como tú, Señor, sin pecado. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien se dio y murió en la cruz, Señor. Por medio de la fe, por medio del don que es en Cristo Jesús, límpiame de mi maldad, límpiame de todos los pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Y ayúdame a ganarte por la fe de aquí en adelante, ser obediente hasta el final. En el nombre de Jesús. Dios me les bendiga. Me despido de las redes sociales. Un servidor y pastor Cecilio Muñoz. Saludos de la iglesia Jesús el Rey de Gloria. Nos vemos hasta el miércoles. Sigan lo que
están aquí.